Buenas noches. El Gobierno presentará esta semana a las comunidades autónomas las cifras de la propuesta que ha lanzado para reformar el sistema de financiación autonómica, con la intención de cerrar la negociación lo antes posible. Por otra parte, el Partido Popular advierte que hará un marcaje severo del gasto del Principado e insiste en que la deuda real es de 1.901 millones de euros. Estos y otros temas a continuación en titulares. El Gobierno presentará esta semana a las comunidades autónomas las cifras de la propuesta que ha lanzado para reformar el sistema de financiación autonómica, con la intención de cerrar la negociación lo antes posible. La oferta ya ha sido rechazada por la Generalitat de Cataluña, que entiende que la iniciativa incumple el Estatut y que se debe de formular de nuevo. El Partido Popular advierte que hará un marcaje severo del gasto del Principado e insiste que la deuda real es de 1.901 millones de euros. Desde el Grupo Popular volvieron a referirse al alto nivel de endeudamiento del Ejecutivo. El Ayuntamiento de Oviedo renovará la tubería oeste en el suministro de la Corredoria, que afecta a 15.000 vecinos. Las obras comenzarán mañana martes con la colocación de una nueva tubería, que contará con un trazado diferente y un presupuesto de 80.000 euros. La Sociedad Gijón al Norte dará luz verde el día 20 al proyecto de estación provisional del Plan de Vías. Así lo ha comunicado esta mañana el concejal de Urbanismo de Gijón, en la que también se ha informado de que se autorizará la asistencia técnica para la cubierta de la intermodal. El Sporting sumó ayer su segunda victoria consecutiva ante el Valladolid. Los pucelanos caían de nuevo derrotados en el Molinón, y es que el Sporting se mostró muy superior al conjunto blanquivioleta, que solo pudo maquillar el resultado en los instantes finales del encuentro. El Gobierno presentará esta semana a las comunidades autónomas las cifras de la propuesta que ha lanzado para reformar el sistema de financiación autonómica, con la intención de cerrar la negociación lo antes posible. A falta de conocer el reparto del dinero, sin embargo, la oferta ya ha sido rechazada por la Generalitat de Cataluña, que entiende que la iniciativa incumple el Estatut y que se debe formular de nuevo. El jueves pasado, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cerró la ronda de reuniones con todos los dirigentes autonómicos que inició el 20 de diciembre. La última cita, prevista para el próximo miércoles, será con los presidentes de Ceuta y Melilla, Juan Vivas y Juan José Imbroda. En estos encuentros, Rodríguez Zapatero ha explicado la filosofía del sistema y ha escuchado las reclamaciones de todos los presidentes, pero en las reuniones no se ha hablado de cifras. La única fue aportada por el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, quien aseguró haberle arrancado al jefe del Ejecutivo que el fondo para compensar el aumento de población rondaría los 3.000 millones de euros. Otra novedad surgida de estos encuentros bilaterales es que el Gobierno ha propuesto un nuevo fondo de convergencia entre las comunidades. A los dos ya anunciados, uno para compensar el esfuerzo fiscal de cada región, llamado de competencia, y el fondo de cooperación, el Gobierno ha planteado a las comunidades autónomas crear un tercer capítulo para ayudar a las comunidades con descenso de población o con crecimientos por debajo de la media. Las dudas se despejarán esta semana, según confirmó el viernes la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. El Ministerio de Economía y Hacienda trasladará las cifras a las comunidades para avanzar en la negociación y poder firmar un acuerdo en un próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera que podría celebrarse en torno al día 20. El Partido Popular advierte que hará un marcaje severo del gasto del Principado e insiste en que la deuda real es de 1.901 millones de euros. Desde el Grupo Popular volvieron a referirse al alto nivel de endeudamiento del Ejecutivo, que aseguraron miente a los contribuyentes al hablar únicamente de la deuda de la Administración Pública y no del Principado. Los diputados del Partido Popular, Alejandra Cuétara y Ramón Cañal, advirtieron hoy que llevarán a cabo un marcaje severo sobre cada euro de gasto del Gobierno regional y exigirán al Ejecutivo de Areces que no siga despilfarrando el dinero público. Para ello anunciaron que exigirán una batería de comparecencias de cada uno de los miembros del Gobierno para que den cuenta de los gastos. Cuando el Principado habla de endeudamiento, realmente está camuflando una buena parte del endeudamiento a través de diferentes mecanismos. La deuda que aprueba el Principado, según este texto, se excluía
un sistema de anticipos de otras administraciones que se recibiesen por el Principado. Así, el Grupo Popular insistió en que la deuda total ascenderá a 1.901,5 millones de euros y no a los 972 que dice el Gobierno, ya que el Ejecutivo no tiene en cuenta la deuda de las sociedades públicas, organismos y entes públicos o los peajes a la sombra. En este sentido, Alejandra Cuétara afirmó que por mucho que traten de camuflar esta deuda, al final es el contribuyente el que deberá pagarla, por lo que exigió que si se recurre a la deuda sea para dar garantías de futuro a los asturianos. El Principado no solo debe esos 972 millones de euros que suponen aproximadamente un 4% del Producto Interior Bruto de nuestra región, sino que en total todas estas cuestiones de endeudamiento de diferentes medios, de diferentes organismos, de diferentes sistemas de endeudamiento, suponen 1.900 o más de 1.900 millones de euros. El problema de esta deuda de 1.900 millones de euros es que al final del 2009 Asturias estará en el subdesarrollo de áreas críticas como es el I+D+I. El Ayuntamiento de Oviedo renovará la tubería oeste en el suministro de la corredoria, que afecta a 15.000 vecinos. Así lo ha hecho saber la concejala de Saneamiento y Medio Ambiente, Isabel Pérez Espinosa. Las obras comenzarán mañana martes con la colocación de una nueva tubería que contará con un trazado diferente y un presupuesto de 80.000 euros, que se realizará, según explicó la concejala, como obra de emergencia, ya que se dan las circunstancias para que se ejecute de forma urgente y así evitar esperas de licitación y financiación. No estamos hablando de una renovación en el que se cambie un trozo de tubería por otro, sino que estamos hablando de renovación de red y renovación de trazado inclusive. Es una red de 300 metros, tiene un coste de 80.000 euros, tampoco es ninguna tontería, y se va a ejecutar mediante el procedimiento de obra de emergencia para no tener que esperar pues, al procedimiento habitual de financiación, licitación y adjudicación. El Partido Popular instaló al Principado a desarrollar planes concretos para reducir el paro femenino y la mayor brecha salarial de España. Desde el Grupo Popular consideran fundamental poner en marcha planes y actuaciones concretas que permitan paliar la discriminación salarial existente en Asturias. En este sentido, presentarán en la Junta una proposición no de ley para poner en marcha planes de lucha contra esta situación, a los que se destinen recursos para la inspección laboral y para los que se busque la colaboración entre empresas y el Instituto Asturiano de la Mujer. Asturias se encuentra en una situación de emergencia. En primer lugar, porque los grandes pilares sobre los cuales se ha asentado tradicionalmente nuestra economía han empezado a tambalearse. La diputada del Partido Popular, Cristina Coto, ha señalado que su grupo parlamentario instará al Gobierno del Principado a desarrollar planes concretos para reducir el paro femenino en Asturias y eliminar la brecha salarial. En concreto, según apuntó Coto, las mujeres asturianas perciben un 40% menos de salario que los hombres, lo que supone la mayor brecha salarial de España y de la Unión Europea, por lo que la media nacional se sitúa en el 28,7%. En materia de tasa de actividad, podemos decir que las asturianas estamos en el 44,88% y por lo tanto por debajo de la media nacional casi en 5 puntos. Las asturianas tienen la mayor brecha salarial de toda España y de toda Europa, pero es que la diferencia con respecto a España ya es en sí misma enorme. Frente a la media nacional, cifrada en un 28,7% en Asturias, las mujeres ganan un 40% menos. En este sentido, recordó que del total de parados, 33.565 son mujeres, un 52,7%. Asimismo, señaló que la tasa de desempleo femenino se sitúa en el 9,91% en Asturias, más de 2 puntos por encima de la masculina. Además, el Partido Popular presentará una interpelación al Gobierno en el Pleno para conocer cuál es la situación actual del empleo femenino y qué medidas se están llevando a cabo para paliar el paro, junto con una moción subsiguiente sobre la reactivación de la economía y la generación de empleo. Las ventas de cigarrillos en Asturias se han reducido un 6,5% desde que el 1 de enero de 2006 entrase en vigor la ley antitabaco, uno de cuyos objetivos era reducir el consumo de esta sustancia. A nivel nacional, mientras tanto, las ventas también se han reducido, aunque ligeramente, al venderse 4.119.000 cajetillas frente a los 4.504.000 de 2006.
Según los datos proporcionados por el Comisionado Nacional para el Mercado de Tabaco, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, en 2006 los ciudadanos del Principado compraron 98.552.435 cajetillas frente a los 92.150.411 del pasado año a 30 de noviembre. De este modo, Asturias se encuentra entre las comunidades en las que se ha conseguido reducir las ventas de tabaco, junto a Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra, País Vasco y Andalucía, mientras que por el contrario se ha incrementado en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Aragón, Madrid, Extremadura y La Rioja. No obstante, las ventas se incrementaron en el Principado durante 2008 con respecto al año anterior, que se situó en 90.168.898 cajetillas, lo que supone un incremento del 2,2% interanual. La Sociedad Gijón al Norte dará luz verde el día 20 al proyecto de estación provisional del Plan de Vías. Así lo ha comunicado esta mañana el concejal de Urbanismo de Gijón, en la que también se ha informado de que se autorizará la asistencia técnica para la cubierta de la intermodal. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Pedro Sanjurjo, ha adelantado que el próximo día 20 se reunirá el Consejo de la Sociedad Gijón al Norte para autorizar la puesta en marcha de las actuaciones de la estación provisional del Plan de Vías de cara a la licitación de la obra, así como otras actuaciones entre Mañes y La Calzada necesarias para el proyecto. Paralelamente, también se aprobará la contratación de la asistencia técnica para la redacción del anteproyecto de la cubierta de la estación intermodal. En este sentido, Sanjurjo confió en que en 2009 se pueda licitar la obra. En concreto, explicó que en marzo podría extraer el proyecto definitivo e iniciar la licitación de la obra para que en verano esté adjudicada ya a una empresa. Se indica ya con toda claridad la voluntad del Ayuntamiento de Gijón, del Principado de Asturias y del Ministerio de Fomento de simultáneamente y en paralelo, en el mismo plazo temporal, estemos también tramitando la asistencia técnica para redactar la solución constructiva de la cubierta de la estación intermodal, que es la estación definitiva, y esa cubierta será el pasadizo urbano que comunique los barrios de Moreda con la avenida de Sanz Crespo. Asimismo, destacó que estas dos obras, la de la estación provisional y la intermodal, demuestra el cumplimiento del compromiso adquirido por el Ministerio de llevar a cabo los dos proyectos al mismo tiempo. Para él se trata de una muy buena noticia y de despejar dudas sobre el avance del proyecto. Respecto al anteproyecto, indicó que se trata de un procedimiento abierto, aunque señaló que sería normal que concursara en él el arquitecto encargado del diseño del Plan de Vías, Jerónimo Junquera. La concejala popular del Ayuntamiento de Gijón, Pilar Fernández Pardo, ha pedido que se cree una comisión no permanente de seguimiento de proyectos con cargo al Fondo Estatal. La DIL explicó que esta comisión finalizaría el primer trimestre de 2010, fecha tope para la ejecución de estos proyectos. La concejala y presidenta del Partido Popular, Pilar Fernández Pardo, ha anunciado que solicitará a la alcaldesa Paz Fernández Fegueroso que se cree una comisión no permanente en Gijón para el seguimiento de los proyectos con cargo a los 48,5 millones de euros que corresponden a la ciudad del Fondo Estatal de Inversión Local. Se destinan a Gijón, a nuestra ciudad, 48,5 millones de euros y a través del cual también tendremos ocasión de realizar una cantidad de proyectos, de inversiones, en teoría generadoras de empleo para nuestra ciudad. Según la edil, el equipo de gobierno anunció un total de 40 proyectos, de los que ha presentado 25, aunque solo 11 de estos han sido aprobados. Por otro lado, criticó que muchos de los representados por el PSOE son proyectos fallidos de la alcaldesa, como el vial del campus universitario del que se habló en 2002 y que entró en los presupuestos municipales desde 2003 a 2005, pero que no se ejecutó. También calificó los carriles bici de otro gran incumplimiento, ya que en su día se hicieron algunos pero sin interconexión. Iberia ha cancelado 3 vuelos entre Asturias y Madrid por problemas de rotación en su plantilla. El primer vuelo suspendido fue la salida de las 7:30 de la mañana desde Asturias con destino a Madrid. La cancelación de este enlace se produjo al no operarse ayer el vuelo 0486 Madrid-Asturias de las 10:25 de la noche por rotación de la tripulación. El avión que debía realizar este vuelo era el que tenía que operar el primer enlace de hoy de la mañana Asturias-Madrid. Asimismo, la compañía ha comunicado ya la suspensión del Iberia 0476 Madrid-Asturias, que tenía prevista la llegada a Santiago del Monte a las 5 menos 10 de esta tarde, y su vuelo asociado, el 0487, con salida de Asturias a las 6 menos 25. Fuentes de AENA explicaron que las cancelaciones son ajenas al funcionamiento del aeropuerto de Barajas, donde se está trabajando a la máxima capacidad
y con las infraestructuras al 100%. La empresa multinacional Alcoa, que tiene una planta en Asturias, ha informado acerca de su plan de recorte de personal que dejará en el aire el futuro de la planta de Sabiñánigo, en la provincia de Huesca. 180 personas que actualmente prestan sus servicios a esta empresa ven como la crisis también se va a cobrar sus puestos de trabajo. Y es que el plan anunciado por el productor estadounidense de aluminio, Alcoa, para reducir costes y aumentar su competitividad, deja en el aire a la planta que la multinacional tiene en la localidad ostense. La empresa americana prevé un recorte de su plantilla en 13.500 trabajadores, algo que ha dado la voz de alarma en la planta asturiana. Sin embargo, y tal como informaron fuentes de la multinacional, el impacto del recorte del empleo en el resto de sus centros de producción no es significativo. De hecho, añaden, las 3 fábricas de producción más importantes de la firma, las 2 ubicadas en Galicia y la de Asturias, no están afectadas. En este momento, la filial española da trabajo directo a 4.300 empleados. La estación de esquí de Fuentes de Invierno alcanzó en la pasada jornada los 1.551 usuarios de sus instalaciones, con unas condiciones de nieve excelentes. El día se presentó con cielo despejado, una temperatura de 8 grados bajo cero y viento flojo de componente sur. Los accesos no presentaron ningún tipo de dificultad por ambas vertientes. Además, están en funcionamiento todos los remontes mecánicos, dando acceso a los 8,7 kilómetros que forman su dominio esquiable. Los espesores de nieve se sitúan entre los 85 y los 240 centímetros, y la calidad de la nieve es polvo. Se espera poder continuar estos días en funcionamiento con la misma oferta de remontes y pistas. La predicción meteorológica muestra que esta jornada se desarrolló con cielo despejado, temperaturas suaves y viento flojo. Se prevé que se produzcan cambios en la climatología a partir de esta noche. Los monjes de Valdedios ya tienen fecha para abandonar el monasterio. La Orden del Císter es la que actualmente se encuentra entre las paredes del cenobio y a partir del 26 de este mes deberán dejar paso a los hermanos de San Juan. Así lo ha dictado la Santa Sede, y es que la marcha de estos monjes, que se rigen por el derecho pontificio y no por el diocesano, permitirá la ocupación de los hermanos de la Orden de San Juan, que sí se someten a sus reglas y por tanto al mandato del Arzobispado de Oviedo. Entre los afectados están los miembros del Círculo Cultural de Valdedios, que siempre se han mostrado tremendamente bien acogidos, en palabras de su presidente. En el círculo están convencidos de que los nuevos hermanos serán también hospitalarios con ellos. Los representantes de San Juan, comunidad religiosa de procedencia francesa, pero con sede en 21 países, especialmente en aquellos de habla española, tendrán una misión bien diferente a la de los monjes que aún ocupan el cenobio. Quiere el arzobispo Soro que colaboren en distintos trabajos de la diócesis, no que se dediquen solo a orar y recibir peregrinos en su hospedería. En su voluntad está que puedan ayudar en la pastoral universitaria, así como aquellas parroquias que no tienen su propio representante de la Iglesia. A pesar de muchos vecinos de Villaviciosa están en contra de esta orden mandada por la Santa Sede, todos coinciden en afirmar que preparan un homenaje con el que agradecer su labor a quienes impulsaron la recuperación del edificio. Pues estamos ya en el tiempo de la entrevista aquí en Redacción de Asturias. Hoy tenemos con nosotros a Cristina Pelayo, decana del Colegio de Ingenieros Técnicos de Asturias. Buenas noches, Cristina. Hola, buenas noches. Vamos a hablar de muchos temas contigo, pero sobre todo de la falta de regulación, ¿no?, de vuestra ingeniería, ¿no? Exacto. La ingeniería en informática, la ingeniería técnica en informática, ahora mismo en España son las únicas ingenierías que no tienen una regulación profesional, no tienen una ley de atribuciones profesionales como tal. Y esto nos lleva a estar en no igualdad de condiciones con el resto de las ingenierías, y entendemos que es una cosa que grava a la sociedad en general, dado que la informática es crítica en el día de hoy, en nuestra sociedad, en nuestras vidas, y no está regulada como tal la titulación ni la profesión, nos lleva a casos, como estamos acostumbrados a ver en las noticias constantemente, de fallos informáticos aceptados socialmente como algo normal, cuando nosotros como titulados de esta ingeniería consideramos que un fallo informático no puede producirse siempre y cuando hubiese alguien por detrás con una titulación adecuada que llevase a cabo de una forma coherente los sistemas informáticos, cumpliendo un código deontológico del bien hacer de esos sistemas informáticos. A finales de diciembre se aprobaban las fichas de estas nuevas ingenierías y demás, y vuelve a quedarse fuera, ¿no?, lo que es informática, ¿no? Exacto, porque en el Espacio Europeo de Educación Superior se establece que el gobierno saca las fichas para las profesiones reguladas. Como informática no es una profesión regulada, no sacan las fichas para la ingeniería en informática y sí para el resto de las ingenierías. ¿Esto qué significa? ¿Qué son las fichas?
Las fichas lo que implican son un marco genérico para todas las universidades españolas de obligado cumplimiento a la hora de establecer las titulaciones. Es decir, la ingeniería de minas, ya que estamos aquí en Asturias, la ingeniería de minas, los descriptores de todas las titulaciones de todas las universidades del ámbito estatal van a ser similares. En informática, al no tener una ficha, esto no va a ocurrir. Entonces puede haber una disgregación de la titulación y no existir unos profesionales como los conocemos ahora mismo, ingenieros técnicos en informática, que tengan todas las competencias educacionales en el ámbito de la informática. Y pueden aparecer titulaciones especiales o específicas en ámbitos que entendemos que no son de la ingeniería en informática. ¿A cuántos alumnos podría afectar? Pues nosotros somos alrededor de 200.000 afectados en todo el ámbito estatal. 93.000 titulados y 120.000 estudiantes, hoy por hoy. Ya habéis tenido movilizaciones, hablábamos antes de empezar la entrevista, estos últimos meses. Ahora mismo estáis, digamos, en negociaciones, ¿no?, con el gobierno. El ámbito en el que nosotros, lo que nosotros pedimos dentro de los colegios y de los estudiantes es la regulación de la informática como tal, ¿no?, como ingeniería. Entonces estamos en negociaciones con varios ministerios, porque esto abarca varios ministerios. Estamos en negociaciones con el Ministerio de Economía, estamos en negociaciones con el Ministerio de Industria, que es nuestro ministerio en cuanto a provisión de referencia, y estamos en negociaciones con el Ministerio de Ciencia e Innovación debido a este tema de las fichas. Con el único que se están produciendo ciertos avances es con el Ministerio de Ciencia e Innovación. De hecho, este viernes tuvimos una reunión en Madrid en el que se nos comentó que iba a haber un tratamiento especial a la ingeniería en informática y aún siendo profesión no regulada iba a haber un documento, no lo podemos llamar ficha como el resto de las ingenierías, pero un documento un poco de base para que todas las universidades lo tuviesen de referencia. Entendemos, es un paso positivo, pero no puede ser el único. Si no se regula la profesión no vamos a conseguir nada, no vamos a estar en igualdad con el resto de las ingenierías. Entonces, nos hemos estado movilizando pidiendo esas tres puntos básicos. La regulación de la profesión, primer punto. La no desregulación de los estudios, dado que en el ámbito anterior sí que estaban regulados y en este nuevo ámbito no lo están. Y la creación del Consejo General de Colegios de Ingenieros e Ingenieros Técnicos en Informática. Dado que legalmente en España, en el momento que existen dos colegios profesionales, obligatoriamente y bajo solicitud se tiene que crear una ley de cortes con la creación del Consejo de Colegios. ¿Y por qué es importante la creación del Consejo de Colegios? Porque el Gobierno está obligado a la consulta al Consejo de Colegios en todos aquellos aspectos legislativos que tengan que ver en su ámbito de actuación. Entonces, ahora mismo, al no estar creado el Consejo de Colegios, no están obligados a consultarnos a nosotros, a los profesionales y también a los estudiantes en su ámbito, ¿no? Entonces nosotros pedimos esas tres cosas y debido a esas tres peticiones fundamentales se llevaron a cabo unas movilizaciones el día 19 de noviembre y el día 18 de diciembre coordinadas a nivel estatal pero de forma autonómica o provincial, dependiendo de las provincias, y existe un calendario de movilizaciones que ahora mismo, y como un gesto de buena voluntad por parte de nosotros, de cara a las negociaciones que estamos manteniendo en el ámbito de los ministerios, hemos paralizado. De todas maneras, la movilización está ahí. Nosotros seguimos considerando que la forma de conseguir nuestros objetivos es hablando, dialogando, pactando, pero muchas veces descubres que hasta que no existe la sensibilidad vista desde la calle, vista desde forma de manifestación, pues el gobierno o los diferentes interlocutores no te tienen muy en cuenta. De haber una predisposición por parte del gobierno, por parte de estos ministerios, ¿creéis que este mismo año se podría llevar a cabo esta regulación? Pues debería ser este año, porque si no España va a ser la única o uno de los pocos países en el ámbito de la Comunidad Económica Europea que no tenga regulada la profesión de informática. Y eso va a llevar a España a estar en desigualdad de oportunidades con el resto de los países. Informática está regulada en la mayor parte de los países de Europa. Y en España, por dejadez de los gobiernos, de los diferentes gobiernos que ha habido, no se ha regulado. Entonces, ahora estamos en un momento crítico porque en el 2010, a nivel de educación de las universidades, tiene que entrar el nuevo espacio europeo de educación superior.
se tiene que realizar la transposición de la Directiva de Servicios Europea a la legislación española, en la que se establece la libre competencia de los profesionales. Eso en el ámbito profesional va a implicar en el nivel legislativo español una modificación de las leyes de los colegios profesionales y de cómo se accede a las diferentes profesiones. Entonces, todo eso se tiene que desarrollar a lo largo del primer semestre del 2009, en el año que estamos. Entonces, entendemos que nosotros tenemos que estar y ser interlocutores en todos estos momentos, y entendemos que si la profesión de ingeniería en informática no es regulada en este ámbito del primer semestre del 2009, llevará a España a estar en diferentes condiciones que el resto de los países europeos, y llevará a los profesionales de la informática del Estado español a no poder competir libremente con el resto de los profesionales a nivel europeo, que es justo lo que desde Europa no se quiere o se está intentando que no sea así. Crea un déficit, ¿no?, digamos, de... Claro, porque al final lo que ocurre es que la informática todos entendemos que es un sector crítico en nuestra sociedad. Ahora mismo, en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, tenemos un ordenador. Detrás del ordenador siempre hay un sistema informático para poder sustentar diferentes ámbitos. Y lo que está ocurriendo en España es una cosa paradójica, porque lo que está haciendo es que, al no regular la profesión, detrás de todo eso no hay un profesional competente asignado a esto. ¿Y esto qué implica? Pues, por ejemplo, en ninguna cabeza cabe que cuando se desarrolla un puente no haya un ingeniero de caminos, por ejemplo, que son los que tienen las atribuciones, que se haga responsable socialmente, subsidiariamente, responsabilidad social, de ese puente, de que ese proyecto que ha realizado, ese cálculo de estructura, está realizado de una forma coherente y buena, de forma que si se cae el puente, pues siempre va a haber alguien al que pedirle responsabilidades. Y además, a la hora de pedir responsabilidades, también tiene que haber un código deontológico en el que a una persona, un profesional, se le exija que la labor que ha realizado es coherente con la ley, coherente con la seguridad, etc. Eso en informática no ocurre. Entonces, al no ocurrir, pues estamos acostumbrados a ver lo del tema de los fallos de informática, como te comentaba antes, ya que socialmente esté aceptado que cualquier cosa que ocurra pongan la coletilla de fallo informático. La informática, si está bien hecha, no falla. Lo que fallan son las personas que realizan esos sistemas informáticos. Y muchas veces, por lo que fallan esas personas es porque no tienen la titulación ni los estudios adecuados para poder desarrollar la profesión, porque la informática es muy amplia. Yo siempre digo un ejemplo que creo que es bastante clarificador. A nosotros en la carrera no nos explican el Word o cualquier paquete ofimático, ¿no?, que estamos acostumbrados a utilizar. A nosotros en la carrera lo que nos enseñan es hacer el Word. Y ese es el ámbito, la diferencia que hay. La informática, como nació como profesión de una manera un tanto precipitada, por decirlo de alguna manera, porque la informática fue invadiendo nuestro ámbito, nuestro ámbito privado incluso, ¿no?, el ámbito social, el ámbito privado, de una manera como muy brusca. Esto llevó a que mucha gente que no tenía a lo mejor una forma de desarrollar su profesión en la carrera o en los estudios que había llevado a cabo, se enganchase al tema de la informática. Yo no digo que esas personas sean malos profesionales. Hay gente que lleva 20 años, que tiene una titulación cualquiera o no tiene titulación y lleva desarrollando un trabajo de una forma súper adecuada, y seguramente sean mucho más coherentes con su trabajo que a lo mejor un titulado, ¿vale? Pero lo que sí que hay que tener claro es que el ámbito educativo, cuando tú desarrollas una carrera o desarrollas unos estudios, es porque te quieres preparar formalmente en lo que quieres desarrollar o en lo que tú quieres profesionalmente ejercer, ¿no? Si tú no has tenido esa preparación intensa en la carrera, pues probablemente tendrás carencias que de otra manera otro titulado no tendría. Entonces hay que tener en cuenta que informática es una carrera de éxito, es una carrera que yo creo personalmente que va a ser el motor económico, y ya lo está siendo, en estos momentos de crisis, y antes de la crisis también lo éramos. Estábamos generando en el ámbito de las nuevas tecnologías y la informática el 4,5% del Producto Interior Bruto del Estado español, y ahora en momentos de crisis es prioritario
fortalecer la informática. ¿Cómo se fortalece? Pues con una regulación de la ingeniería como tal, de forma que exista una responsabilidad civil sobre los proyectos desarrollados, de forma que exista una legislación específica en todas las cosas que afectan o que atentan contra la protección, como bien dice la Constitución española, contra la protección de las personas, de sus datos personales y sus datos, por ejemplo, sanitarios y cosas así, que si no existe esa regulación van a quedar en una clara desprotección. Y eso socialmente es lo que nosotros como colegios intentamos hacer llegar a la sociedad, la necesidad, intentamos que lo vean el gobierno y los órganos competentes, que entendemos que sí que lo ven, pero muchas veces hay una cierta desdejadez por su parte bueno, pues esto un poco como informática tiene éxito, tampoco vamos a poner, ¿cómo se dice? Lo de vallas al monte, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco el ámbito es ese. Pues muy bien, Cristina Pelayo, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y esperar que esa regulación llegue cuanto antes. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias por estar aquí con nosotros. El Centro Municipal de Arte y Exposiciones de Avilés acoge hasta el próximo 20 de enero una exposición dedicada a los 60 años de historia de los refugiados palestinos. Se trata de una serie fotográfica que procede del archivo de la Organización de las Naciones Unidas y cuyas primeras imágenes datan del año 1948, fecha en la que se crearon los primeros campos de refugiados palestinos. La exposición está organizada por la ONG asturiana ODAN, que trabaja conjuntamente con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, organismo de la ONU que vela por la justicia y la dignidad de los refugiados en los campos de acogida en Gaza y Cisjordania. La muestra, titulada 60 años de historia, refugiados palestinos, recoge una treintena de paneles y fotografías especialmente duras. Las imágenes enseñan sin tapujos la dramática situación de más de 4 millones de palestinos expulsados de sus tierras en el prolongado conflicto árabe-israelí. Con un grafismo que combina el color con el blanco y negro, cuenta con expresivas instantáneas de cómo el muro de Cisjordania motiva la destrucción con palas excavadoras, tras las que se intuyen los fusiles de cientos de hogares de personas inocentes. Sus caras expresan el horror y los daños colaterales del conflicto. Las fotografías se acompañan de paneles explicativos que permiten conocer aspectos claves del conflicto israelí-palestino, como la progresiva ocupación de los territorios palestinos por Israel, la construcción del muro, el agua, etc. La exposición itinerará por Asturias hasta marzo del año 2009. Abrimos la información deportiva hablando de un Real Sporting que ayer sumaba su segunda victoria consecutiva ante el Valladolid. Los pucelanos caían de nuevo derrotados en el Molinón, y es que el Sporting se mostró muy superior al conjunto blanquivioleta, que solo pudo maquillar el resultado en los instantes finales del encuentro. El Sporting volvió a derrotar al Valladolid en el Molinón. A los rojiblancos solo les faltó el tercer gol de la tranquilidad para no sufrir en los instantes finales. Los rojiblancos salieron decididos a tener la iniciativa y buscar espacios, y en el minuto 25 un contraataque que inició desde la portería Sergio Sánchez sacó rápido y bien al centro del campo para Diego Castro, que controló y sirvió a Barral, que solidario entregó a Carmelo para subir el 1-0 al marcador. Avanzada la primera mitad, el capitán pucelano Marcos vio la segunda tarjeta amarilla, con lo que el Valladolid se quedó con un jugador menos. No tardaría el Sporting en marcar el segundo gol. Si en la anterior ocasión Barral sirvió a Carmelo, en esta ocasión fue el canario quien asistió al gaditano para que anotara el segundo de la tarde. El Sporting salió en la segunda mitad dispuesto a mantener el control de un partido que tenía ya totalmente encarrilado y pudo marcar más goles, pero el que llegó fue el tanto del Valladolid, en remate de García Calvo al saque de una falta. Era el minuto 43 y un 2-1 que solo sirvió para maquillar el resultado final. Por otra parte, Matabuena necesitará de 2 semanas aproximadamente para poder volver a los terrenos de juego. Eso se desprende de la resonancia magnética a la que fue sometido como consecuencia de la lesión que se produjo en el partido de Copa ante el Valladolid. El que ya está a disposición del entrenador es Quique Mateo, tras quitársele un quiste y drenarle la zona afectada que se localizaba en la región sacra. El murciano puede correr y chutar con normalidad. Seguimos en capítulo futbolístico para centrarnos ahora en la tercera división y en el Real Oviedo. Los azules sumaban ayer una nueva victoria, en esta ocasión ante el Condal, pero los de Noreña no le pusieron las cosas fáciles a los ovetenses, que vencieron por 0-2. El Oviedo ganó en Noreña gracias a 2 tantos conseguidos en la segunda parte en sendas acciones a balón parado.
logrando una trabajada victoria, ya que se encontró con más problemas de los previstos debido al mal estado de un terreno de juego que igualó las fuerzas de ambos equipos. Así, cuando ya se cierra la primera vuelta del campeonato, los azules suman 17 victorias seguidas en Liga y marcha en primera posición con una amplia diferencia de puntos respecto al segundo clasificado. Como viene siendo la tónica habitual en el primer entrenamiento posterior a cada encuentro liguero, el cuerpo técnico dividió esta mañana a su plantilla en dos grupos. Por un lado, los futbolistas que disputaron más minutos en el Alejandro Ortea realizaron un trabajo regenerativo que consistió fundamentalmente en ejercicios en el gimnasio y carrera continua. Por el otro, el resto de los jugadores completaron una sesión más exigente que se prolongó durante casi 2 horas y que iniciaron en el gimnasio y posteriormente continuaron en el campo número 1, donde ya entraron en contacto con el balón para realizar distintos ejercicios que finalizaban con disparos a portería. A la sesión se ausentó Nacho Méndez, que se encuentra enfermo. Por su parte, Jorge Rodríguez se entrenó a menor ritmo después de finalizar el choque de ayer con un fuerte golpe en un tobillo. En cuanto al capítulo de lesionados, José Luis y Matías siguen con sus respectivos planes de recuperación. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana 13 de enero en Asturias cielo muy nuboso a cubierto, disminuyendo la nubosidad por la tarde. Lluvias débiles a moderadas que remitirán a partir de la tarde. Cota de nieve 1.300 metros, descendiendo al mediodía hasta los 800. En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 4 grados y una máxima de 12. En Gijón se oscilará entre la mínima de 7 y la máxima de 11. Y Avilés entre una mínima de 4 y una máxima de 14. Pues esto ha sido todo por hoy aquí en Redacción Teleasturias. Como siempre, recordarles que volveremos mañana a eso de las 8:30 de la tarde. Hasta entonces, gracias por su compañía y muy buenas noches.